Muy buenas noches, tengan todos los que se han vinculado y los que se van a seguir vinculando a este encuentro. Muy Hoy, buenas noches. Buenas noches, Angelito, ¿cómo está? Buenas noches a todos. muy bien, bien de saber. Bien, Buenas noches, todos. Padre Ángel, ¿cómo está? Bueno, Buenas noches para bien, todos. Dios los bendiga. muchas gracias. Bueno, en esta noche al padre Nachito se le presentó una dificultad, o no una dificultad, sino una convocación de la diócesis para una reunión de las que acostumbran realizar ciertos sábados, creo que un martes, perdón, martes por mes, que es de la pastoral sacerdotal. Entonces, no nos puede acompañar en esta noche. Los motivos en esta noche pues también son variados, motivos parroquiales, motivos eclesiales, motivos litúrgicos de este nuestro encuentro. Y principalmente, claro, la celebración de mañana, el comienzo de la Cuaresma. Precisamente nuestra lección, la primera lección de este año, es con motivo del miércoles de ceniza. Al mismo tiempo, en este mes se ha celebrado la Asamblea de la Conferencia Episcopal Colombiana y se recogen todos los frutos, todas las reflexiones sobre el presbiterio para orar por los sacerdotes que están ejerciendo su ministerio pastoral. Y en esta noche tenemos los hermanos Muñoz Martín, tenemos un motivo muy especial. Para quienes no conocen el inicio de nuestro grupo, se inició con motivo de el novenario a nuestra madre, a la señora Lolita, como en Gachancipá siempre la conocieron. Y ella está hoy de cumpleaños. Hoy es su cumpleaños 98. Bueno, entonces, para el grupo, pues es un motivo de gozo poder mantener en vida y sostener el ambiente de nuestro grupo Getsemaní. Les comparto también, junto con esa memoria del cumpleaños de mi mamá, que próximamente, el próximo lunes precisamente, será el centenario de mi papá. 100 años, estará el 23. Dios mediante, a quienes estén en Gachancipá, pues mi propósito es el próximo lunes poder estar en la Eucaristía de las 6 de la tarde para compartir estas intenciones allí. Bueno, entonces en esta noche vamos a dar inicio a nuestro primer momento, pero encomendémonos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para nuestro primer momento, como estamos acostumbrando a hacerlo, proyecto el resumen de la catequesis de boca del Santo Padre en español. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo: Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre.
Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre la constitución dogmática Dei Verbum. Hemos visto que Dios se revela y se comunica con nosotros, invitándonos al diálogo y a la comunión con Él. El mediador y la plenitud de la revelación es su Hijo Jesucristo, el Verbo encarnado. Es decir, Dios no nos ha transmitido solo ideas, sino que Él mismo se ha hecho hombre compartiendo nuestra historia. En Cristo descubrimos nuestra verdad más profunda, nuestra identidad como hijos de Dios. Por eso, entrando en relación con Él, podemos conocer al Padre en virtud de la acción del Espíritu Santo. Para conocer a Dios en Cristo, hemos de tener en cuenta su humanidad, el modo en el que vivió entre nosotros, sus obras y sus palabras. Así, conociéndolo a Él en profundidad, podremos ir descubriendo su manera de percibir y de habitar la realidad y tener sus mismos sentimientos, abandonándonos con confianza en su amor infinito. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para seguir conociendo a Jesús, revelador del Padre, por medio de la lectura orante del Evangelio. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos hemos podido dar cuenta que en esta catequesis el Papa hace continuación de lo que expuso en la anterior. Acordémonos que la anterior catequesis llevaba por título Dios habla a los hombres como amigos. En esta, a ver, ¿alguien nos puede decir el título de esta catequesis? El título. Angelito, Jesucristo, revelador del Padre. Exactamente, Jesucristo, revelador del Padre. Entonces, con esta perspectiva, que Jesucristo es la revelación de Dios Padre, se recoge la dinámica de la Biblia, que la Biblia nos transmite la revelación de Dios desde Abraham, pero siempre la revelación de Dios se manifiesta en el ambiente de un pacto, de una alianza. Por eso la Biblia, nosotros decimos el Antiguo y el Nuevo Testamento. El testamento es alianza. Bien podría decirse la antigua alianza, la nueva alianza. La antigua alianza desde Abraham, que después con Moisés recibió como su sello, con el decálogo. Y en Jesucristo, la nueva alianza está sellada por su sangre. Entonces,
el Papa nos habla de un diálogo de alianza. En la alianza hay reciprocidad. Se requiere eso. En el pacto, en los pactos, debe haber reciprocidad. En los diálogos hay reciprocidad. Entonces, por eso se habla de un conocimiento relacional. El ser humano es fundamentalmente un ser en relación y en relación comunicativa. Y es, por lo tanto, en la relación hay reciprocidad. Jesucristo, entonces, podemos decir y podemos enmarcar unas palabras. Es mediador y plenitud de toda la revelación. Acordémonos cómo los evangelios presentan con mucha frecuencia a Jesús cumpliendo de atrás, la historia de atrás. Y en días pasados creo que el evangelio decía: he venido a cumplir la ley y los profetas. Bueno, entonces, para corroborar esta idea de que Jesús es el mediador y plenitud de toda la revelación, muestra cómo precisamente son los pequeños, por su humildad, porque están desarmados de la soberbia, de la hinchazón de la ciencia humana, que pueden acoger a Dios, la revelación de Dios en lo sencillo. Dios se hace accesible a nosotros por su Hijo encarnado y gracias al Espíritu Santo. Esto es difícil de comprender porque es un misterio. Y solamente los pequeños, los necesitados, los frágiles que invocan la misericordia de Dios están más abiertos a acoger a Dios. Jesucristo, revelador del Padre con su propia humanidad. Su encarnación precisamente es asumir la humanidad en plenitud. Y por lo tanto, esa humanidad en plenitud, acogida en nosotros de forma integral. Es interesante cómo el Papa menciona, dice que la humanidad de Jesús no le resta su capacidad para revelar la divinidad. Es decir, entre más plenamente su humanidad se manifiesta, más se revela Dios. Entonces, es la humanidad integral de Jesús la que nos revela la verdad del Padre. Por eso no es adecuado decir que esta humanidad que nos priva de ver a Dios, de contemplarlo, no. La verdadera humanidad, claro, estamos heridos por la tendencia al mal, por el mal uso de la libertad a la que nos llama Dios. Pero esa herida del pecado, de la tendencia maligna, tanto en el pensamiento como en las palabras, como en las obras, es la que nos limita en nuestra humanidad para revelar a Dios. En Jesús no fue así.
Lo que pasa es que nuestra humanidad está limitada en su visión, en la visión para poder contemplar. Eso es lo que nos enseña la teología y lo que tratamos de entender por nuestra razón. Entonces, la revelación, y lo dijo en el resumen el Papa, no es transmisión de verdades intelectuales. La revelación no es manifestación de saberes, manifestación de ideas. Eso de pronto se hace en la conversación, en las charlas. Revelamos cosas intelectuales, ideas, juicios. Sí, los revelamos, pero la auténtica revelación es manifestar la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces Jesús y los evangelios nos muestran, yo y el Padre somos uno? O cuando le dice a Felipe, que Felipe le ha preguntado, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice, ¿cuánto tiempo llevo con ustedes y no me conoces, Felipe? Bueno, entonces hasta aquí un resumen prácticamente de la catequesis del Papa, siguiendo la constitución dogmática del Concilio Vaticano II titulada Dei Verbum, la palabra de Dios, que la palabra de Dios es revelación de Él. Muy bien, por eso se dice, el Verbo se hizo carne. Jesucristo es el Verbo de Dios, la palabra creadora. Vamos a dar paso a nuestro segundo momento. El momento de la lección. Como les había expresado, la lección divina de hoy, la lectura santa de hoy, es del Evangelio de mañana, miércoles de ceniza. Entonces voy a hacer la proyección, no sin antes dar la bienvenida a las nuevas personas que nos acompañan esta noche. Entonces, es satisfactorio que nos acompañen en este querido grupo que, como les decía al comienzo, nació desde la vivencia del novenario de mi mamá, de quien hoy estamos celebrando 98 años de haber visto la luz de este mundo. Para disponernos a nuestra lección divina, nuestra lectura santa, en el día de hoy, observemos esta diapositiva. Somos historia de salvación. Es el título que tenemos para este tercer martes de cada mes. La Sagrada Escritura nos trae la historia de la salvación, que en nosotros se hace realidad, se hace vida. Y nos abrimos nuestra actitud desde la perspectiva de Cristo crucificado, que en la cruz nos revela la misericordia de Dios Padre y de su Madre Santísima, Nuestra Señora, en la advocación de Guadalupe. Sabemos cómo en nuestro grupo estas imágenes identifican su origen. Y nos abrimos con las palabras de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Con esa actitud, ¿qué me dices hoy, Señor? Habla, tu siervo escucha. La actitud de escucha es la actitud fundamental para el diálogo.
para el diálogo que no sea simple charla, simple conversación, sino que sea comunicación interpersonal, revelación de lo más profundo de las personas. Y esto se lleva a cabo cuando las personas hacen alianza de amistad. Y esa alianza de amistad se manifiesta de manera privilegiada en la unión matrimonial, bajo el sacramento del matrimonio. Por eso es tan hermoso y es tan significativo cuando en los matrimonios se busca revelar y manifestar la espiritualidad de la unión nupcial entre Cristo y la Iglesia. Entonces, dispongámonos de esta forma para nuestra oración. Para la invocación al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo, que ha inspirado toda la Sagrada Escritura, también nos inspira en su lectura e interpretación. Invocamos al Espíritu Santo para que con su gracia nos dispongamos a comenzar la Cuaresma con adecuado espíritu penitencial. Los invito por eso a seguir la siguiente plegaria al Espíritu Santo. Allá, desde sus lugares, van a ir repitiendo, no se sientan incómodos de pronto porque están solos allí, de ir repitiendo después de que yo haga la invocación. Claro, con los micrófonos apagaditos para que no haya interferencias. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Dispongámonos entonces ahora para la proclamación de la palabra. Escuchamos y acogemos la palabra del Señor con espíritu sinodal, es decir, en la certeza de que somos comunidad eclesial que peregrinamos juntos. Entonces, ese espíritu sinodal, la sinodalidad, acordémonos cuando estudiábamos el año pasado en nuestro grupo el sínodo de la sinodalidad, que es caminar juntos, ayudarnos cuando ponemos lo mejor de cada uno de nosotros al servicio de los demás, y los demás también nos ayudan a nosotros. Concebir la vida desde esa perspectiva es sencillamente hermoso. Con este espíritu vamos a escuchar la palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Bueno, para poder realizar esta asimilación y responder a esa pregunta, ¿qué dice el texto? Aquí no se trata de interpretar, se trata en este momento de asimilar, reconstruyendo el relato que acabamos de escuchar para entenderlo y comprenderlo mejor. Entonces, tengamos en cuenta y nos vamos a ayudar con unas insinuaciones que a continuación les muestro. Bueno, el contexto del relato proclamado, que es de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. El contexto es el Sermón de la Montaña, que se encuentra en el Evangelio de San Mateo de los capítulos 5, 6 y 7. Hoy es el del 6, del capítulo 6. ¿Y por qué el Sermón de la Montaña? Porque allí, en un monte, Jesús comienza su predicación con las bienaventuranzas y después empieza a hablar como trayendo el monte a Moisés desde el monte Sinaí, donde recibió las tablas de la ley, el decálogo, y empieza a reinterpretar todo el decálogo. Han oído que se dijo, no matarás, pero yo les digo, eso lo escuchábamos en días pasados también. Y así con cada uno de los mandamientos. Jesús lo viene a dar cumplimiento y a darle una perspectiva mucho más allá. Entonces, ese es el contexto del relato que acabamos de escuchar. Entonces, miren, ahí el mismo Jesús plantea un principio general. Cuiden de no practicar su justicia. Atención a esa palabra, justicia. Ya quitémosle el sabor de venganza o de castigo a la palabra justicia. Porque la justicia en este sentido tiene una connotación positiva. Es decir, de
practicar lo mejor de nosotros. Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. O sea, no hacer las cosas simplemente para mostrarse, para lo que el Papa Francisco decía con mucha frecuencia, autorreferencialidad. Y este principio lo va a manifestar en cada una de las 3 prácticas cuaresmales que nos presenta la Iglesia: la limosna, la oración y el ayuno. Entonces, a ver si alguien nos puede decir qué dice con respecto a la limosna. ¿Qué nos dijo el Evangelio con respecto a la limosna? Cuando hagan limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Bien. Entonces, ahí, que no sepa, o sea, no lo hagan por mostrarse. No lo hagan como los hipócritas, que hacen tocar la trompeta para que todo el mundo vea que van haciendo limosna y cosas así. Muy bien. Con respecto a la oración, a ver, ¿qué dice Jesús? Así rápidamente. Que hay que orar en silencio y será doblemente escuchado por el Señor sus oraciones. Bueno, textualmente el Evangelio dice que qué actitud debemos tener. En este momento queremos las palabras textuales, las ideas textuales que nos muestra el Evangelio. Y allá nos dice, cuando vayas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y allá en lo escondido, ora. ¿Se acuerdan? Entonces, en ese sentido, la discreción. Claro, hay la oración comunitaria y la oración litúrgica, donde nos unimos en oración como asamblea. Bien. Bueno, y a ver, ¿quién nos quiere hablar del ayuno? ¿Cómo dice Jesús que hay que practicar el ayuno? ¿Cómo dice que no lo debemos hacer y cómo sí lo debemos hacer? También dice que cuando ayunen que no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Entonces, ¿cómo dice que debemos ayunar? ¿Cuáles son las características que Jesús dice allá? Los detalles. Pues que no seamos como los hipócritas. Pero que hay que perfumarse, perfumar la cabeza, todo eso, para que el ayuno no lo vean los hombres, sino tu Padre Celestial. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bien, Marta. Entonces, esto es para entender el texto mismo del Evangelio de hoy. Muy bien. Ahora sí pasamos a la parte de meditación. ¿Qué me dice el Señor a través de este texto del Evangelio de San Mateo? ¿Qué me dice? Ya no es qué dice el texto tal cual, sino ya, ¿qué me dice? ¿Qué me está enseñando a mí? ¿Cómo lo entiendo para mi vida? Entonces, mire, para la cuaresma que mañana iniciaremos, ¿cómo voy a asumir las prácticas cuaresmales a las que me convoca la Iglesia? Esa, digamos, es una parte que debemos pensar, debemos reflexionar en nuestra meditación. Porque, claro, el ayuno, y ahora más adelante voy a
a hablar también porque miren que el Papa León en su mensaje a la cuaresma, de la cuaresma, habla, por ejemplo, con respecto al ayuno, que es privarse de alimentos y la abstinencia también, privarse de la carne, ¿no? Pero sabemos que cuando se cambia por pescado, porque ya la ley sí nos permite eso, pues no estamos haciendo prácticamente la verdadera abstinencia, que es mortificar el cuerpo para fortalecer la voluntad. Y el Papa está formulando en su mensaje algo que es muy interesante. Dice que con el ayuno y la abstinencia adecuadamente practicados con espíritu de conversión, que tenga como fruto el ayuno de las palabras hirientes, es decir, de las vulgaridades que ofenden, de las palabras violentas, esa guerra que se ha desatado con el mal uso de las palabras, del vocabulario. Lo insiste mucho. Y así lo podemos hacer con respecto a la oración. Miren que para continuar con el ejemplo de la alianza matrimonial, sabemos mucho por muchas experiencias ajenas y también de pronto por experiencias propias, cómo la alianza matrimonial se debilita por falta de diálogo y de auténtico diálogo. Y si lo pasamos a la vida espiritual, en cada uno de nosotros, nuestra alianza, nuestro pacto, nuestro pacto y alianza con Dios, pactado en el bautismo, se nos puede acabar y desatar por falta de oración, porque no nos hemos educado a la oración, que es diálogo con Dios. Y así sea breves momentos diarios de nuestra oración. Bien, eso para que nos quede pensando allá. Y por supuesto, de la limosna no se trata de hacer grandes regalos de dinero. No, muchas veces la limosna es también donar una sonrisa, también donar un gesto, también donar una palabrita. Es tantos los detalles que pueden ser verdaderos significados de limosna, de ayudar al otro. Sabemos y todos yo creo que tenemos la experiencia de saber agradecer los detalles de los demás que nos regalan. La limosna que nos da no solamente de dinero, sino de una cercanía, de una entrega, así, muchas veces silenciosa. Bueno, ahora sí viene nuestra oración. ¿Qué le manifiesto al Señor como respuesta a lo que me está diciendo? Nos vamos a dirigir a Dios y vamos a procurar hacerlo en voz alta. Mire,
Nuestra oración puede dirigirse a Dios para agradecerle y alabarlo por lo que nos ha proporcionado en el camino de conversión recorrido, y suplicarle por lo que aún nos hace falta para llegar a la meta de nuestra esperanza. Eso lo podemos compartir con los hermanos que nos están acompañando hoy, hermanos y hermanas, en la fe. Porque el dirigirnos a Dios como nuestro interlocutor es corresponder a la revelación de Dios en Jesucristo. Por eso vamos entonces a dejar unos momentos para que podamos expresar nuestra oración con fe. Indudablemente, todos pueden estar allá en el fondo de su corazón, en silencio y en discreción, elevando sus súplicas a Dios. Señor, yo quiero en esta noche de manera especial darte gracias por los padres que nos diste, a mis hermanos y a mí. Por nuestra madre, hoy celebrando su cumpleaños, porque todo lo que fue su vida junto con nuestro Padre, pues fue la manifestación de tu amor, Señor, desde sus limitaciones, sus defectos, sus fragilidades. Y por eso te damos gracias, te doy gracias por ellos, y te damos gracias por ellos. Y por todas las personas que a lo largo de sus vidas, pues los ayudaron, a quienes ellos también ayudaron, que hoy haya sido siempre la manifestación de tu amor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, por todo lo que me has dado, en especial por los padres que me diste, los padres que fueron luchadores, trabajadores, y me enseñaron con mis hermanos a vivir esta vida y sobre todo a amarte a ti. Señor, te pedimos que nos ayudes a continuar el camino de la salvación, enfrentándonos de manera sana y armoniosa a las situaciones diferentes y difíciles para solucionar las dificultades. Con tu Espíritu Santo lo lograremos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, yo te quiero dar gracias por mi hogar, por mi matrimonio, por todos estos años que hemos podido llevar este matrimonio, por mis hijos, por las bendiciones que tú les has dado a ellos, por sus carreras, por sus trabajos, por todas estas personas que han estado a nuestro lado y nos han ayudado de una forma o de otra, con un consejo, con una ayuda para poder sostenernos en esta empresa que tú nos has dado. Este hogar que con los años, gracias a ti, se ha fortificado. Y te doy gracias también por todas las personas que han estado a mi lado, que han ayudado a edificar mi vida, a crecer mi fe. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias también te doy, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por el sumo pontífice, por el Papa, los obispos, sacerdotes, cardinales,
que los siga iluminando con tu Espíritu Santo para que sigan siendo pastores y nos guíen por el camino de la verdad y la sabiduría. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Nuestro momento de contemplación es descubrir al Señor Jesús en nuestra vida, en la vida de cada uno, en mi vida, en mi historia. Contemplar a Dios que se ha manifestado en cada una de nuestras vidas y también en la vida e historia de las demás personas con las que me relaciono. Para ayudarnos en esta contemplación allá desde el fondo del corazón, yo los voy a invitar a que escuchemos y sigamos la letra de esta canción, Redención. Sombra del camino, llevando una esperanza, creando una ilusión. Vamos, cansados peregrinos, con la mirada incierta y ansioso el corazón. Sueño de tierra prometida, de reino que sea vida, de vida que sea amor. Basta que el cielo se aproxime y al alma la ilumine. Encuentro con Dios. Juntos, con paso penitente, venciendo la fatiga y el sol abrasador. Juntos hallaremos la fuente del agua que mitiga la sed de redención. Viento de un paraíso abierto, acaricie la frente y se lleve el dolor. Cielo, donde el hombre y su anhelo encuentren para siempre la paz y salvación. Para mostrar un breve ejemplo de cómo contemplar esta canción. El primer verso dice, entre la sombra del camino. Y si pensamos cuando vamos caminando de día, ¿cuándo se proyecta la sombra? Si estamos con el sol a las espaldas, la sombra se proyecta hacia adelante. O sea, caminamos entre la sombra. Si dejamos la luz atrás. Pero si la luz
se nos proyecta de adelante, la sombra nos queda atrás. Pensemos en eso, cómo los versos poéticos nos enseñan tantas cosas, las metáforas que encontramos en la poesía y en tantas canciones religiosas y no religiosas también, claro. Bueno, eso para pensar en la contemplación de nuestra vida, del Evangelio en nuestras vidas. Bueno, para el compromiso, los compromisos. En el espíritu de sinodalidad, que esa canción nos hablaba de juntos, caminar juntos, eso es sinodalidad. Al que somos invitados por la Iglesia, el espíritu de sinodalidad, ¿qué dificultades, problemas o amenazas identifico en mi vida para que con la gracia de Dios se transformen en oportunidades para crecer en mi fe? Esto es importante que lo hagamos en esta Cuaresma. ¿Cuáles son las dificultades, problemas, amenazas que identificamos en nuestras vidas? Y cómo con nuestra oración, con las prácticas cuaresmales, podemos convertirlas en oportunidades para crecer en la fe y en la esperanza, por supuesto. Bien. Y para ayudarnos con esto, tenemos la forma como el Papa comienza su mensaje de la Cuaresma. Ese mensaje está titulado Escuchar y ayunar la Cuaresma como tiempo de conversión. Y dice así el primer párrafo. La Cuaresma es el tiempo en el que la Iglesia, con solicitud maternal, nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, para que nuestra fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas. Ahí el Papa nos presenta a la Iglesia como madre. Y así se debe comportar la Iglesia, como madre. Ya vemos cómo el sacramento del matrimonio precisamente busca que los cónyuges se identifiquen. El varón con Jesucristo. La mujer con la Iglesia. Porque Cristo y la Iglesia tienen una relación nupcial que se manifiesta en los nuevos hijos de Dios. Bien. Entonces, asumo el compromiso de que voy a enviar el link del mensaje del Papa para que lo lea. Lo leamos y nos alimentemos de ese mensaje que precisamente lo fundamenta, creo que en 3 palabritas, que es ayunar, y allá es donde dice de ayunar de las palabras hirientes. En fin, que ese mensaje lo puedan acoger en sus vidas y les ayude a lo largo de esta Cuaresma. Bien, para que mañana los que podamos, se nos facilite participar en la Eucaristía, ya sabemos cuál es el Evangelio, y si sencillamente vamos al rito de la ceniza, que lo hagamos con oración y pensando precisamente en esta lección divina que hemos tenido esta noche. Con este espíritu, entonces, vamos a encomendarnos y a invocar la bendición de Dios en nuestras vidas para toda esta Cuaresma, para todas las personas que vean después el registro fílmico, el registro de video, de audio-video que hemos tomado de este encuentro. Y, por supuesto, agradecer a todos los que se han unido
y a través de ustedes llegar a sus familias, llegar a sus amistades con el estilo de nuestra vida y que nuestro grupo pueda seguir siempre creciendo, siempre adelante. Por eso, que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Amén. Muchas gracias, Angelito. Y un agradecimiento a todos. Y claro, un saludo de todos. Ya, pues, Fabián, hasta este momento no nos ha podido acompañar, pero esperamos que pronto, pues ahí nos pueden acompañar su familia, su esposa, Milena nos ha acompañado, también los papis de Milena, don Horacio y la señora Lucrecia, y Nicolás, el hijo de Fabián y Milena, por quienes oramos.